15 de septiembre de 1940. Residencia oficial del primer ministro, Tokio. El humo denso de los cigarrillos americanos flotaba en el aire cargado. El almirante Isoroku Yamamoto apagó su tercer Lucky Strike de la reunión con un gesto lento, casi resignado. El tabaco estadounidense era una ironía que nadie en la sala pasó por alto. El príncipe Fumimaro Konoe, primer ministro, había hecho la pregunta sin rodeos, como rara vez se hacía en la diplomacia japonesa. Si entramos en guerra con Estados Unidos, ¿cuáles son nuestras posibilidades reales? La respuesta de Yamamoto resonaría como un eco trágico hasta el último día del imperio japonés. Si me ordenan luchar, sin importar las consecuencias, correré desbocado durante los primeros 6 meses, quizá un año, pero no tengo ninguna confianza en el segundo o tercer año. Los oficiales presentes se removieron incómodos. El comandante en jefe de la flota combinada, el hombre que tendría que dirigir cualquier guerra contra Estados Unidos, estaba anunciando la derrota antes de disparar el primer cañonazo. Lo que ellos no entendían todavía es que Yamamoto no estaba especulando. Él había visto con sus propios ojos el poder industrial americano, había caminado por sus fábricas, estudiado sus campos petrolíferos, calculado su capacidad de producción hasta el último remache. Las matemáticas de la destrucción las había aprendido años antes en las aulas de Harvard, confirmado en las acerías de Pensilvania y verificado en los infinitos pozos de Texas. Yamamoto sabía algo que sus compañeros se negaban a aceptar: Japón ya había perdido la guerra antes de empezarla. La única variable era el tiempo. 6 meses. Eso era todo lo que podía regalarles antes de que el coloso industrial despertara por completo. Isoroku Takano nació el 4 de abril de 1884 en Nagaoka, una pequeña ciudad de la prefectura de Niigata, sexto hijo de un maestro de escuela empobrecido. Su padre tenía 56 años cuando él nació, de ahí el nombre Isoroku, que significa 56 en japonés. La familia vivía al día, batatas y cebada, casi nunca arroz. Aquella pobreza infantil haría que la abundancia americana le impactara aún más cuando la conociera. En 1916 fue adoptado por la familia Yamamoto, un trámite habitual para ascender socialmente. Para entonces ya había perdido 2 dedos de la mano izquierda en Tsushima, en 1905, donde Japón aplastó a la flota rusa del Báltico. Aquella victoria había convencido a muchos japoneses de que el espíritu podía vencer a la materia. Yamamoto dedicaría el resto de su vida a desmontar esa ilusión. El veterano de Tsushima entendía lo que sus compañeros no querían ver. Japón había ganado a Rusia solo porque los rusos tuvieron que proyectar su fuerza a través de medio mundo mientras lidiaban con una revolución interna. Estados Unidos no tendría ninguna de esas desventajas. Para comprenderlo de verdad necesitaba vivir América en carne propia. Abril de 1919. Un comandante japonés de 35 años, con 2 espadas y uniforme de marina, llegaba a Harvard. Se matriculó como estudiante especial para mejorar su inglés. Sacó un mediocre aprobado, pero esa nota ocultaba la verdadera educación que estaba recibiendo. Yamamoto apenas dormía 3 o 4 horas por noche. El resto del tiempo lo pasaba en la biblioteca Guaidene devorando estadísticas de producción petrolífera, informes de fabricación de acero y manuales de industria. Su habitación se llenó de mapas de campos petrolíferos, resúmenes estadísticos y revistas técnicas. Descubrió que Estados Unidos producía el 65% del petróleo mundial. 378 millones de barriles solo en 1919. Japón importaba casi cada gota, casi todo de Estados Unidos. Pero la lección más dura llegó en las vacaciones de verano. Yamamoto desaparecía semanas enteras haciendo autostop por todo el país con unos pocos dólares en el bolsillo. Verano de 1920. Se plantó frente a la fábrica Ford de Highland Park, Detroit. 20.000 obreros salían del turno, la mayoría rumbo a sus propios automóviles. En Japón ni los oficiales de alto rango tenían coche. Entró fingiéndose estudiante de ingeniería y vio la línea de montaje, un Model salía cada 45 segundos. Daba acero en bruto al coche terminado en 93 minutos. Llenó 3 cuadernos.
Calculó que Ford sola empleaba más obreros industriales que toda la Marina Imperial japonesa. El consumo diario de acero de la fábrica superaba la producción semanal de Japón. Los americanos han convertido la fabricación en una ciencia, escribió a su mentor. Producen máquinas como nosotros producimos arroz. De forma sistemática, eficiente y en cantidades que desafían la imaginación. En 1920 Estados Unidos fabricó 2,3 millones de automóviles. Había un coche por cada 13 habitantes. En Japón, uno por cada 5.000. Yamamoto entendió algo que iba más allá de los números, esas líneas de montaje que hacían Maruti podían fabricar camiones militares, tanques o motores de avión con solo cambiar las piezas. Verano de 1921. Desapareció 6 semanas. Viajó en trenes de carga y a pie hasta los campos petrolíferos de Texas oreando. Habló con trabajadores, estudió técnicas de extracción y refinerías. Un solo pozo producía más petróleo en un día que el que Japón importaba en una semana. La refinería Texaco de Port Arthur procesaba 100.000 barriles diarios. Funcionaba con electricidad las 24 horas. El gas natural que consideraban desecho se quemaba en antorchas que iluminaban el cielo nocturno durante kilómetros. El petróleo es la sangre de la guerra moderna, anotó. América tiene océanos bajo su suelo. Japón no tiene nada. Este hecho lo determina todo. Enero de 1926. Yamamoto volvió a Estados Unidos como agregado naval en Washington, ahora con rango de capitán y presupuesto oficial. Las cifras habían explotado: 4,3 millones de automóviles al año, 48 millones de toneladas de acero, 770 millones de barriles de petróleo. Y seguían acelerándose. De jueves a domingo viajaba sin descanso. Acerías Bethlehem en Pensilvania, minas de hierro en Alabama, cadenas de suministro coordinadas por telégrafo y teléfono. Todo funcionaba con precisión de reloj suizo a escalas que Japón ni soñaba. En Washington organizaba partidas de póker los viernes por la noche. Invitaba a oficiales de inteligencia naval americana, diplomáticos, periodistas. No eran reuniones sociales, eran operaciones de inteligencia con cartas y whisky de por medio. El capitán Alastair Zacharias recordaría décadas después. Yamamoto era brillante. Recordaba cada carta, calculaba probabilidades al instante y leía las caras como libros abiertos. Pero lo más importante, usaba el póker para entender la psicología americana. Descubrió que los estadounidenses eran jugadores que podían permitirse perder porque tenían recursos ilimitados. Podían absorber derrotas y seguir jugando. Japón no. Una noche de febrero de 1926, tras ganar un gran bote, soltó la frase que Zacharias nunca olvidaría. En el póker y en la guerra, quien tiene más fichas puede esperar las cartas adecuadas. Japón está jugando con fichas prestadas contra quien posee el banco. En 1926 visitó la Glenn L. Martin Company en Cleveland, aviones fabricados con técnicas de línea de montaje automovilístico. 6 aviones al día. En Wright Field, Dayton, vio laboratorios aeronáuticos que empleaban más ingenieros que los que existían en todo Japón. Los americanos piensan en 3 dimensiones, escribió a Tokio. Mientras nosotros perfeccionamos acorazados, ellos construyen la infraestructura para la guerra aérea. Sus informes fueron ignorados. La Marina seguía obsesionada con la batalla decisiva de superficie que Yamamoto sabía que nunca llegaría. Verano de 1926. Con pasaporte diplomático recorrió instalaciones que ningún extranjero veía: el complejo River Rouge de Ford, 2.000 hectáreas, 100.000 trabajadores, central eléctrica propia. Refinería Standard Oil en Nueva Jersey con torres de craqueo catalítico que duplicaban la gasolina por barril, astilleros de Mare Island en California más grandes que todas las bases navales japonesas juntas, campos petrolíferos de Los Ángeles con cientos de pozos tan juntos que parecían un bosque de acero. Regresó a Japón en marzo de 1928 con un informe de 200 páginas que debería haber terminado cualquier idea de guerra. Conclusiones brutales.
Estados Unidos superaba a Japón por factores de 10 a 20 en todas las categorías críticas. Producción de petróleo, 100 veces mayor. Acero, 12 veces más. Capacidad de reconversión industrial, instantánea. El informe fue clasificado, archivado y olvidado. Yamamoto se volvió cada vez más aislado. Sus costumbres americanizadas, café en vez de té, Lucky Strike, revistas americanas, lo hacían sospechoso. Lo acusaban de estar contaminado. En 1939 su oposición abierta a la guerra con Estados Unidos lo convirtió en objetivo de atentado por parte de oficiales ultranacionalistas del ejército. El ministro de Marina lo salvó enviándolo al mar como comandante en jefe de la flota combinada el 30 de agosto de 1939. En alta mar estaría a salvo de los asesinos. La ironía era absoluta, el único alto mando que sabía que la guerra era suicida recibió el mando de la flota que tendría que librarla. Me han dado el mando de la flota combinada. Escribió a un amigo. Es como pedirle a un médico que opere a un paciente que insiste en suicidarse. En septiembre de 1940 repitió la advertencia a Konoe. Si luchamos contra los americanos, puedo darles un año. Después, nada. A finales de 1940 fue aún más preciso con el ministro de Marina. Si me ordenan luchar, haré lo mejor posible durante 6 meses. Correré desbocado los primeros 6 meses, pero no tengo ninguna confianza en el segundo o tercer año. Enero de 1941. El hombre que sabía que Japón no podía ganar recibió la orden de planear el ataque a Pearl Harbor. Su estrategia nacía de su experiencia americana, la única debilidad de Estados Unidos era psicológica. Un golpe devastador inicial podría forzar una negociación antes de que su industria se movilizara por completo. Sabía que el ataque táctico funcionaría, pero que estratégicamente sería un desastre. Los americanos, heridos en su orgullo, no negociarían, se movilizarían totalmente. Aún así, planificó la operación con precisión quirúrgica porque no tenía alternativa. 7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor fue un éxito táctico abrumador. 8 acorazados hundidos o dañados, 188 aviones destruidos, 2.403 muertos americanos. Japón perdió 29 aviones y 64 hombres. En todo Japón se celebró. A bordo del Nagato, Yamamoto recibió las noticias en silencio. Cuando su Estado Mayor abrió el sake para festejar, se retiró a su camarote. Sus palabras reales al jefe de Estado Mayor Ugaki fueron: un militar apenas puede enorgullecerse de haber golpeado a un enemigo dormido. Prefiero que hagan su valoración cuando vean lo que hace el enemigo, porque es seguro que, enfurecido, lanzará pronto un contraataque decidido. Le preocupaba más no haber destruido los portaaviones, los depósitos de combustible y los talleres de reparación. Sabía cómo de rápido se recuperaban los americanos, lo había visto en sus puertos. Exactamente como predijo, Japón corrió desbocado 6 meses. Singapur, Filipinas, Indias Orientales neerlandesas, todo cayó. Pero Yamamoto no celebraba. En su camarote guardaba gráficos de construcción naval americana. En los primeros 6 meses de 1942 Estados Unidos votó 2 portaaviones de flota, 4 cruceros, 23 destructores, 26 submarinos. Y eso era solo el comienzo. Junio de 1942. Midwa. 4 portaaviones japoneses hundidos en un solo día. Pérdidas irreparables. A bordo del Yamato, Yamamoto recibió la noticia en silencio. Simplemente asintió. Algunos oficiales dijeron después que pareció aliviado, como si por fin llegara el peso que llevaba años esperando. El gigante americano está ahora completamente despierto, dijo a su Estado Mayor. A partir de este momento solo luchamos para retrasar lo inevitable. Los números lo confirmaron. En los 18 meses siguientes Estados Unidos votó 17 portaaviones de flota y 76 de escolta. Japón votó 6 en toda la guerra. En 1943 las fábricas americanas fabricaban un avión cada 5 minutos, un barco mercante cada día, un portaaviones cada mes, 150 tanques diarios,
500.000 camiones al año. La planta Ford Willow Run, que no existía cuando Yamamoto visitó Detroit, sacaba un B-24 cada 63 minutos. El petróleo era aún peor, Estados Unidos producía 1.700 millones de barriles al año. Las reservas estratégicas japonesas eran 50 millones y se agotaban. Les hablé del petróleo. Escribió en su diario privado. Les mostré los números. Eligieron no creer. Abril de 1943. Los americanos descifraron el itinerario exacto de Yamamoto. Operación Venganza, 18P-38 Lightning despegaron de Guadalcanal. A las 9:34 de la mañana del 18 de abril de 1943, el avión de Yamamoto fue derribado sobre la jungla de Bougainville. El hombre que había visto el poder industrial americano con sus propios ojos fue abatido por sus productos. Cazas masivos, motores Allison, combustible de alta octanación de Texas, navegación perfecta gracias a códigos rotos que Japón nunca pudo igualar. Lo encontraron aún sentado, con la mano en la espada y un poema en el bolsillo. He visto el futuro. Y pertenece a quienes construyen. No a quienes destruyen. Su muerte eliminó al único líder japonés que entendía realmente la situación. Su sucesor nunca tuvo ni su visión ni su conocimiento directo de la capacidad americana. Todo lo que Yamamoto predijo se cumplió con precisión matemática. 6 meses de victorias, del 7 de diciembre de 1941 al 4 de junio de 1942. Después, la avalancha industrial exactamente como había calculado. Comparación de producción 1941 a 1945. Aviones, Estados Unidos 300.000, Japón 76.320. Portaaviones, Estados Unidos 141, Japón 16. Acorazados, Estados Unidos 8, Japón 2. Submarinos, Estados Unidos 203, Japón 126. Tonelaje mercante, Estados Unidos 33,9 millones, Japón 4,1 millones. Esos no eran solo números. Eran la prueba matemática de lo que Yamamoto había visto directamente. Tras la rendición, los americanos encontraron sus cartas y diarios privados. En una carta nunca enviada al emperador, fechada el 1 de diciembre de 1941, escribió: Majestad, he fallado en mi deber de impedir esta guerra. Habiendo vivido la fuerza americana, sé que no podemos vencer. Sus fábricas pueden producir armas sin límite. Sus campos petrolíferos pueden alimentar operaciones sin fin. Su pueblo, una vez despertado, no parará hasta la victoria total. Puedo darle a su majestad 6 meses de victorias. Después, las matemáticas toman el control. Otra carta a su sucesor, días antes de morir. Heredarás una flota condenada. No por falta de valor, sino por matemáticas industriales. Cada barco que pierdas, ellos lo reemplazarán por 3. Cada avión destruido, por 10. Cada litro de combustible que gastemos nos acerca a la inmovilidad mientras ellos nadan en océanos de petróleo. Yo vi su producción directamente. No luchamos contra una nación, sino contra una máquina industrial continental. La tragedia de Yamamoto no fue morir, sino vivir sabiendo la verdad. El hombre que mejor entendió el poder americano tuvo que dirigir la guerra contra él. El almirante que sabía que Japón perdería tuvo que planear el ataque que garantizó esa derrota. El profeta que advirtió contra despertar al gigante tuvo que dar el golpe que lo despertó. Años después, oficiales americanos que lo conocieron lo recordaron con respeto y tristeza. Chester Nimitz dijo: Yamamoto fue el único líder japonés que entendió realmente nuestro poder. Su muerte fue necesaria, pero trágica. Eiji Zacharias, su compañero de póker, escribió: fue un profeta sin honor en su propio país. Dio nuestra fuerza económica y advirtió contra desafiarla. Entendió que la guerra moderna se gana en las fábricas, no en los campos de batalla. Yamamoto había hecho los cálculos con regla de cálculo y cuadernos en los años 20 y acertó con un margen de error menor al 15% en todas las categorías clave de producción bélica americana.
Su historia no es solo la de una derrota. Es la historia del valor de decir la verdad cuando nadie quiere oírla. En su última carta a su amante Chiyoko Kawaii, días antes de morir, encontró una especie de paz. He cumplido con mi deber tal como lo entendí. Les advertí basándome en lo que vi. Les hablé de las fábricas, del petróleo, de la producción sin fin. Aún así eligieron la guerra. Dirigí su flota sabiendo que perderíamos, esperando solo hacer la derrota menos catastrófica. La historia juzgará si hice bien sirviendo una causa que sabía perdida. Pero no podía abandonar a mi país, aunque mi país hubiera abandonado la razón. Y cerró con un haiku. Lluvia de primavera en Texas. Vi el hierro convertirse en destino. Las matemáticas vencen al coraje. El almirante Isoroku Yamamoto murió sabiendo que todo lo que había predicho se cumpliría. Los 6 meses de victorias que prometió duraron exactamente del 7 de diciembre de 1941 al 4 de junio de 1942. El gigante que temía despertar se levantó con la terrible resolución que había anticipado. Sus años en América, Harvard, Detroit, Texas, Washington, le habían dado una visión perfecta. Entendió que la guerra moderna la ganan las estadísticas de producción, no el espíritu guerrero. Las fábricas que visitó como estudiante se convirtieron en los arsenales que destruyeron el imperio al que sirvió. Los campos petrolíferos que contó alimentaron las flotas que aniquilaron su marina. Las líneas de montaje que admiró produjeron los aviones que incendiaron las ciudades japonesas. Cada cuaderno que llenó se convirtió en una profecía cumplida. Y aún así, la historia de Yamamoto no es solo de derrota, sino del coraje de ver la verdad y decirla aunque nadie escuche. Porque al final, en la guerra industrial moderna, las matemáticas son el destino. Él hizo los cálculos. Dio los factores. Predijo el resultado. Y tuvo razón hasta el último día.